Ya tenemos 95 años y la cisterna necesita nuevos aires. Por eso ahora las mujeres cisterninas nos tomamos los micrófonos y opinamos sobre el mundo, el país y la comuna en un espacio abierto al diálogo. Esto es Cisterninas al Poder. Hola, bienvenidos al segundo programa de Cisterninas al Poder. Para las personas que no vieron nuestro primer programa, las dejamos invitados a nuestro canal de YouTube, Cisterninas al Poder, y a www.acción la cisterna, ahí donde pueden ver las repeticiones las veces que quieran, todos nuestros programas. Estamos con nuestras panelistas, Lorena Meneses y Alondra Arellano. Y bueno, para la gente que no nos conoce, Lorena, preséntate tú y después se presenta la Alondra. Hola a todos y todas de la comuna de La Cisterna y de los alrededores. Mi nombre es Lorena Meneses y soy vecina de la comuna, dirigente de cisterninos por nuestros barrios y eso básicamente, de profesión arquitecta, así que aquí estoy para dar opiniones diversas desde la tribuna que nos da este programa. Alondra. Buena. Hola también a todas y todos. Yo soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Católica, tengo 22 años, vivo también en La Cisterna y también participo en algunas organizaciones, en especial he participado harto como en organizaciones feministas. Estamos acá en una organización de La Cisterna que se llama Mujeres en Red y que también tiene harta participación en la zona sur. Y eso, soy ciclista cuando puedo salir a la calle, pero ya con cuarentena aquí en la casa cuidándonos como corresponde. Bueno, este es un programa hecho por mujeres, pero para toda la comunidad. Son opiniones de mujeres, pero nuestros auditores son chicos y chicas, cisterninos y cisterninas, así que esto va con mucho cariño. Yo soy Carola y soy la conductora. Mira, rima. Como Carola la Caracol. Bueno, chiquilla, la invito a hablar un ratito de actualidad y me encantaría saber sus opiniones siempre tan certeras acerca de lo que ha pasado en nuestro país la última semana. Y yo creo que lo más llamativo que ha sucedido es este enredo, no sé cómo, no sé, ni siquiera sé cómo explicarlo, cómo planteárselos, que es con respecto a lo de las cifras de fallecidos del COVID-19, que de un minuto a otro subieron en 635, 653 fallecidos más de un minuto a otro por una diferencia en la contabilización. Yo no sé si ustedes lo entendieron, cómo lo podríamos explicar a las personas que nos escuchan, qué opinión tienen acerca de ello, Lorena. Mira, yo voy a ser bien franca, yo lo he escuchado, escuché al ministro de Ciencias también explicar cómo la nueva metodología y además decir de que en verdad como que ningún país estaba preparado para contabilizar. La verdad es que yo no lo entendí, debo ser muy honesta, pero yo no entendí la forma que si tiene COVID y choca en un auto, entonces esa persona no murió por COVID, pero eso es como muy evidente. Entonces yo no sé de dónde salieron estas cifras de 653, pero sí tengo la sensación de que fue bastante presionada por los informes que hizo, por un lado, Espacio Público, que fue el que el ministro escuchó teóricamente, pero también veíamos ver como antes periodistas como Alejandra Matus llevan por lo menos de principios de abril, mitad de abril, entregando cifras que tenían que ver con lo que tenía el registro civil, las pidió por transparencia, versus los informes del Ministerio de Salud. Entonces, en verdad, si yo tuviera que sentarme a hacer la suma, las restas, no, la verdad es que no se entiende mucho y tampoco sé si tiene mucho sentido para la población saber exactamente cómo se calcula. Yo creo que lo que la población quiere es tener las cifras reales. Claro, y según lo que yo entiendo, en un certificado de función, que es lo que emite el registro civil, dice la causa del fallecimiento de la persona. ¿Es tan difícil contabilizar eso, Alondra? Sí, o sea, yo creo que aquí hay una práctica sistemática de ir ocultando cifras para mejorar un mejor como desempeño en esta crisis, y creo que eso es claramente un error, porque llega un punto donde ya no se puede seguir tapando la olla a presión, porque empiezan a destaparse estos casos. La semana pasada igual lo comentábamos, alcaldes que tienen otras cifras diferentes a las del gobierno, el tema mismo de solicitar los certificados al registro civil,
no es información que uno pueda ocultar, menos en este tiempo donde todo es público y donde todo debe ser público. Y tenemos un acceso mucho mayor a la información. A mí me preocupa, sí, porque creo que las señales que se le dan a la gente son confusas y no estamos para señales confusas en este tiempo. Y eso también me preocupa porque se ha perdido, por ejemplo, la trazabilidad de los casos, ya no hay formas de conteo y también es porque se cometió un error desde el inicio que no fue como considerar a los municipios y a los actores locales en este momento. Y lo decía Rosa Yarse también, que en el fondo, y ella desde su primeras gestiones fue así, y bueno, también vemos que la sacaron porque era contraria a lo que decía el ministro Mañalich. Entonces, creo que hay toda como una disputa de la medición y de la gestión que vemos hoy día las repercusiones y que son bastante graves. O sea, 2000, ¿cuánto redondeaba la cifra? 2.190 fallecidos. Es Claro, ya enorme. quedan 600 menos, 650 sí. menos. A propósito de la trazabilidad, en otros países se ha visto que la trazabilidad es mucho más acuciosa y exhaustiva, y es básicamente porque hay mucha gente trabajando en trazabilidad. ¿No sería esta una oportunidad de emplear a la gente que está desempleada, de generar empleo y contratar gente para hacer trazabilidad? Lorena, ¿qué opinas tú de eso? Mira, yo creo que efectivamente yo no sé qué tanta expertise debiera tener la gente que trabaja en ese tema. Ahí hay un dato, la Universidad de Chile liberó un curso de 10 horas online para certificarse, son 10 horas nomás, para certificarse, para poder hacer trazabilidad. No es un oficio que tenga que se necesite mucha academia para hacerlo. Bueno, sí, Está esa posibilidad. de ser así, obviamente yo creo que es una forma o sea, cumplirías como dos objetivos, porque no solamente el objetivo sanitario, sino que también el objetivo social, digamos. Ahora, hay que pensar que la sensación es que nunca se tomó en cuenta los municipios y en especial la salud primaria, básicamente porque me da la impresión de que las autoridades que están en el Ministerio de Salud no entendieron cómo funciona esto del modelo de salud familiar. O sea, este es un modelo que se implementó hace algunos años acá en Chile y que por algo, y es por eso es que cambia el nombre del consultorio antiguo, que era para ir a consultar a centro de salud familiar, y que tiene que ver también con lo que se hace en la atención primaria. Entonces, al no entender esto es que se pierde, y hoy día vemos cómo pasamos de una estrategia hospitalaria, que era solamente reforzar el nivel terciario, a volver los ojos a la atención primaria. Entonces yo creo que si uno pudiera, por ejemplo, lo mismo que dices tú, Carola, de emplear gente para la trazabilidad y paralelamente reforzar el tema, por ejemplo, de las residencias sanitarias, que hace rato que se estaba viendo que, yo me acuerdo que en marzo ya se hablaba de los hoteles refaccionados, un montón de cosas, pero que la gente no ha tenido acceso, o al menos no se entiende cómo se accede, porque debiera accederse a través también de los centros de salud primaria, pues sé que es el primer contacto con la salud que tienen ¿cómo se llama? Los vecinos y las vecinas. O sea, estamos hablando de que millones de recursos desde el año 2008 en adelante, incluso un poco más atrás, se pusieron en la salud primaria para ampliar la cantidad de consultorios, de centros de salud, para implementar... Para precisamente a los hospitales. Exacto. Y ahora volvemos con una mirada que iba hacia los hospitales. Entonces se colapsaron rápidamente. Sí. Igual sí, disculpa, Alondra, escuchaba al senador Girardi como en el fondo aconsejar a la población a ser responsable, un llamado a la responsabilidad. Pero a mí ahí se me cruzaron los cables porque él decía, usted es responsable, si se ha cruzado con una persona, si ha tenido contacto directo con alguna persona que tiene COVID positivo, vaya, así como en el fondo era como entréguese, vaya a la salud pública, vaya a las autoridades, solicite residencia,
pero estamos viendo que no es fácil, o sea, no es No. como que yo vaya al consultorio y diga, oiga, ¿sabe que yo me crucé con una persona, qué hago? Nadie sabe qué hacer, Alondra, ¿cómo lo ves tú? Sí, o sea, varias cosas. Primero, el colegio médico, y ahí también hay toda una pugna entre qué tanto escucha el gobierno a los especialistas en la materia. El colegio médico lo que recomienda ahora es, con esta pérdida como tan grande de control de los casos, que la única forma de poder recuperarlo es hacer un censo a la población, para poder saber efectivamente quiénes están contagiados y quiénes no. Y como bien decías tú, Carola, los funcionarios de salud del gobierno a nivel burocrático están sobrepasados de fiscalización también de los casos. Y efectivamente los números a veces no contestan o están las líneas ocupadas porque hay un sobrepaso tan grande de los casos que nosotros decíamos al inicio de esta crisis que siempre hablábamos de cuando iba a llegar este punto como de no poder controlarlo, para que estuviéramos preparados y preparadas, pues claramente no está siendo así, y en las próximas semanas va a ser incluso mucho más duro. De hecho, los especialistas lo que pronostican es que el 25 de julio va a ser como más o menos en esa fecha como el pic de contagio, mortalidad, etcétera. Entonces, y de ahí va a empezar a bajar, o sea, estamos a 8 de junio, entonces es súper complejo. Y ahí es donde se pierde también un poco la credibilidad, porque el PIC se ha ido corriendo mes a mes, o sea, igual se entiende que, la contingencia, el día a día, todo va cambiando las cifras, pero la gente, el vecino común, tú y yo, dejamos de creerle a las autoridades cuando van corriendo y te van cambiando la información. Bueno, desde ese punto de vista de lo que decía la Alondra, que la autoridad y el sistema de salud y todo se ve sobrepasado, ¿qué piensan ustedes? ¿Que es algún problema de recursos? ¿Es un problema de capacidades o derechamente un problema de voluntad? Lore, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que recursos, existen recursos, o sea, uno puede Bueno, verlo. desde tu experiencia, tú también estuviste muchos años trabajando Trabajé 12 años en lo que era el sistema de salud primaria, digamos, como viendo el tema de implementación de proyectos y este cambio de modelo. Cuando yo llegué a trabajar en el 2000 se hablaba de un modelo que era hospitalario y hoy día y se cambió al modelo este familiar que les comentaba. Entonces, yo sé que recursos existen. De hecho, al estar en este estado, en el decreto de estado de catástrofe sanitaria, además existe la movilidad de poder hacer con los recursos las cosas que sean necesarias y que no estén normalmente puestos en la ley, en el fondo. O sea, tú puedes tomar otras facultades que quizás no están expresas en la ley de atención primaria. ¿Necesidad eso de pasar por la burocracia? ¿Cómo? Perdón, no te... Sin necesidad de pasar por la burocracia, ¿es posible poder los recursos? O sea, de hecho uno lo ve en algunas comunas que estamos viendo que están implementando un montón de cosas que, por ejemplo, vi el otro día que se implementaba en un hospital al lado una sección como de espera, comillas, que era como una carpa con camas, se habilitaron 40 camas para que la gente que llegara en las ambulancias ya no tuviera que seguir esperando en la ambulancia, y se las pudieran dejar ahí y liberar esas ambulancias. O sea, yo que veía cómo funciona la red, efectivamente tú la ambulancia la puedes tener retenida 12 horas fácilmente en momentos de crisis. Yo te estoy hablando de, por ejemplo, las campañas de invierno con el virus sincicial, que todos los años nosotros lo vimos y lo vivíamos. Entonces, hoy día el tema del COVID, yo creo que hay un tema que si bien están los recursos, creo que ha faltado gestión local y también creo que ha faltado incluso innovación e ingenio. Yo creo que acá tratar de hacer las cosas como se han hecho siempre no funciona. Y tratar de seguir como con los ritmos burocráticos no funciona. Y estamos hablando de ayuda humanitaria. O sea, aquí ya o sea, la vida de mucha gente, no es poca, digamos, no son casos aislados. Claro, Alondra, ¿tú qué pensáis? ¿Que estamos siendo muy conservadores? ¿O falta voluntad innovadora? ¿Qué nos está pasando?
Es que sí, yo creo que falta coordinación y escuchar a diferentes sectores, que creo que de verdad no entiendo cómo, teniendo un colegio médico o como especialistas también en el tema, no se toma en cuenta la opinión de ellos y en el fondo el gobierno da también esta señal de que se perdió un poco el control porque no se sabía las repercusiones de las acciones tomadas, pero en el fondo nunca tampoco escucharon a las y los especialistas, o sea, toda esta mesa de la crisis sanitaria del COVID-19 también fue presión política y social, pues, o sea, no fue porque ellos tuvieran siempre la voluntad de ser un gobierno abierto a buscar soluciones entre y los diferentes actores, no, esto fue una presión política, entonces, y aún así todavía hay críticas, incluso desde el Colegio Médico, de que sus recomendaciones no son escuchadas, ¿cachai? Entonces, creo que si bien esta crisis, uno no puede decir como el gobierno tiene la culpa de esta crisis, pero el gobierno sí tiene la responsabilidad de gestionar que esta crisis no tenga grandes repercusiones negativas para el país. Y eso creo que ha fallado. Y hemos fallado también porque no se ha podido hacer tampoco presión social porque estamos en pandemia, etcétera, y vemos algunos casos aislados como en el bosque, que la semana antepasada ocurrieron protestas y también, yo ojo que también han ocurrido esta semana, pero todos muy también reprimidos, no hay capacidad de ejercer una presión política tal al gobierno para que cambie el rumbo y también es porque ellos están súper cerrados. Entonces, creo que es grave la situación y bueno, eso tiene repercusiones tanto en la vida de la gente como el rumbo país que vamos a tener. Exacto. Mira, escuchaba también que al doctor que para poder liberarnos de la cuarentena se tenía que llegar a un máximo del 5% de contagio. En este minuto estamos en un 20%. Por lo tanto, paciencia, ánimo y tratar de encontrar los medios de buscar ayuda a las personas que la están necesitando porque de verdad que está quedando harto. Porque pasar de un 20 a un 5% no es fácil, sobre todo en las condiciones que estamos, donde se ve, por ejemplo, en Recoleta, en el centro, en todos lados, que la gente anda, vendedores ambulantes, y se entiende que tienen que salir para ganar plata, pero lo que pasó fue que no nos pudieron garantizar una cuarentena protegida. Producto de eso, la gente tuvo que salir a la calle, producto de eso hay más contagios. Y bueno, otro de los factores que nos está un poco molestando por el hecho de estar en cuarentena es el asunto de la salud mental. Yo tengo acá un pequeño texto que les quería leer y compartir con ustedes acerca de uno de los fenómenos que más lo que más está influyendo en la salud mental de las personas, que es el fenómeno de la incertidumbre. La incertidumbre surge ante las situaciones externas las cuales desconocemos. Eso es la incertidumbre. La incertidumbre gatilla en nosotros distintas emociones como el miedo, el pánico o el terror, la desconfianza, el asombro, entre otras. El miedo puede movilizarnos, pero si se transforma en pánico o terror, puede paralizarnos, como lo que sucede en las crisis de pánico. Sabemos también que no es posible evitar la incertidumbre, ya que es parte de la vida. Por ejemplo, cada vez que usamos la palabra quizás, probablemente, o ya veremos, estamos en incertidumbre porque no sabemos lo que va a pasar, o simplemente desconocemos el futuro. En el escenario actual, estamos frente a la incertidumbre que nos provoca la presencia del coronavirus debido al poco conocimiento respecto a la enfermedad y a las consecuencias que tendrá en nuestra vida y en nuestra sociedad. ¿Qué podemos hacer ante la incertidumbre? Sabemos que esta situación seguirá siendo incierta por un buen tiempo, sin embargo, podemos controlar nuestras emociones, nuestras conductas. Un ejercicio bueno para esto sería centrarte en el presente o en el aquí y el ahora. Y podemos comenzar a mirar en el interior cada uno con preguntas como: ¿qué he aprendido de esta crisis? ¿Con qué recursos personales cuento para enfrentar este momento? ¿Qué agradezco hoy? ¿Qué me hace feliz y que antes no valoraba? ¿Qué es importante para mí hoy? Bueno, esto del presente y del aquí y el ahora, yo sé que para mucha gente es difícil,
pero como consejo personal, a mí lo que me funciona es tejer, pero tejer lo más difícil que se puede. Cosa de estar pendiente, de no equivocarte, contando, dos para allá, dos para acá, uno para allá. Y yo sé que hay mucha gente que no sabe tejer, entonces aprender a tejer, más aún, te mantiene en el aquí y el ahora. Y con eso descansamos un poco nuestra mente de la incertidumbre y todo. Entonces ahora tenemos nosotros un vecino, que es el Rodrigo Álvarez, que es psicólogo cisternino, que quiso colaborar con nosotros y nos mandó un pequeño videíto acerca de la salud mental en tiempos de pandemia. Hola, soy Rodrigo Álvarez y les quería contar desde la perspectiva psicológica algunos consejos con los cuales podemos enfrentar esta pandemia del coronavirus, principalmente la cuarentena. No hay recomendaciones universales, por lo tanto cada uno tiene que encontrar su propio modo. Sin embargo, hay ciertos parámetros que les van a poder ayudar a enfrentarlo de mejor forma. Un aspecto tiene que ver con el estrés. Evidentemente, el estar encerrado y cambiar de vida es un detonador de estrés. Por lo tanto, hay que hacer actividades que nos ayuden a manejar este estrés. Por ejemplo, ejercicio físico, meditación, relajación. Entonces es conveniente que cada día por la mañana o por la noche realicen algún ejercicio de meditación que pueden encontrar montones por YouTube o que duran 5 minutos. Ejercicio físico, pueden caminar por su casa, pueden saltar la cuerda. Si no tienen ganas, pueden bailar, también es un buen ejercicio físico. Para botar tensiones también pueden hacer el siguiente ejercicio, agarrar un cojín y golpear el cojín, con rabia, gritar, lanzar improperios si es que pueden, pero ya con solo golpear el cojín por un buen rato, como 5 minutos, van a botar esas tensiones. Otro aspecto que tiene que ver también con el estrés va a ser poder conversar lo que les está pasando y buscar información fidedigna de qué acontece con la pandemia. Esto va a calmar nuestras angustias catastrofales. Por ejemplo, ver información en los medios adecuados, serios, responsables y saber qué es lo que está pasando. Conversar con las personas con las cuales viven o tener videollamada con amigos para poder comentar lo que les pasa a cada uno y saber que no están solos. Entonces es importante el ejercicio, la conversación, el estar consciente de las emociones, meditar, relajarse, llevar una buena alimentación dentro de lo posible, no comer mucho porque como estamos en casa, encerrados, nuestra actividad y nuestro requerimiento energético es menor. Esas podrían ser algunas recomendaciones acerca de cómo manejarse con la pandemia. Si la angustia sube, pueden recurrir a un psiquiatra o recurrir a ciertos medicamentos homeopáticos o naturales que también ayudan, como un té de ciertas hierbas. Pueden investigar también en internet hierbas que relajen. Entonces hay un montón de cosas que pueden hacer. No están limitados por esta situación de estar encerrados en casa. Tienen herramientas en sus manos. También es importante saber que está bien si de repente se sienten tristes o un poco abrumados, y es importante hacer y seguir algunos de los consejos que ya les mencioné y quizás no ver tanta noticia ni tanta televisión nacional en donde hablan mucho acerca de esta pandemia y puede resultar estresante para muchas personas. Ya, muchas gracias entonces a nuestro psicólogo Rodrigo Álvarez, que también es un cisternino activo, él atiende en estos momentos, está atendiendo por telellamado y todas estas cosas modernas, así que muchas gracias a él, porque también está haciendo un lindo trabajo acá en la comuna. Y bueno, chiquillas, ustedes saben que lo de la salud mental es fundamental, no es fácil estar en una casa
todo el día cuando no está acostumbrado, no es fácil estar con los niños todo el día, no es fácil estar con el marido todos los días, si vivimos con la abuelita y todo. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista, primero veámoslo como desde el punto de vista, ¿cómo se dice?, de hogareño, así como, y después nos vamos ya a las grandes esferas de las cifras y todo. Lore, ¿cómo te ha ido a ti, personalmente? Bueno, igual, personalmente, bueno, ustedes, y por los que no saben, yo tengo 4 hijos, de la mayor de 20 y la más chica de 11. Por lo tanto, tengo toda una gama de caracteres, incluyendo el mío personal, que también tiene sus cosas. Y no es fácil, pues no es fácil cuando uno tiene que compatibilizar el hecho de que no estén haciendo nada, entre comillas. No es lo mismo estar en clases online. Yo veo, por ejemplo, mi hija mayor que está en la universidad, que está teniendo clases normales online, súper estresada, pero muy estresada, muy angustiada, que la nota, que la cuestión, que el compañero en el trabajo, que se conectaron. Entonces es muy complejo. Y por otro lado, tengo los otros 3 que tienen clase una vez a la semana y el resto solo guías, que incluso que no es materia que les estén pasando, que también se ven como sometidos a un cambio de vida, así. Además que yo conversaba el otro día con amigas mías apoderadas del colegio y me decían, fue un cambio radical, fue de un día viernes que nos vimos en un cumpleaños al día lunes que ya no salían de la casa, entonces fue una cosa muy, muy de un día para otro, entonces manejar la ansiedad de cada uno, y además que cada uno está manifestando así como esa incertidumbre que hablaba Carola antes, ¿cómo se llama?, de maneras diferentes, pues en algunas, las más chicas con más miedo, en la más grande con ansiedad, ¿cachai? O sea, es como bien, pero en general me ha ido bien. Después de toda esta reflexión. La cosa doméstica, Alondra, ¿y a ti cómo te ha ido? Cuéntanos un poco tu Sí, bueno, ha asunto sido, personal, tú con quién vives, tú eres muy joven también. sí, yo vivo con mi mamá, mi hermana y una tía, y somos puras mujeres. Y bueno, ha sido súper difícil, como porque yo igual tenía una vida muy activa fuera de la casa, entonces, y creo que también nos pasa a varios, como a varias feministas, y lo hablaba también en otro programa, que nosotras hacíamos también como de la calle un espacio también como de reivindicación, eh, sin menospreciar las labores del hogar, obviamente, pero también todo eso cambia, todas estas actividades pasan a ser en la casa, y también como haya un mayor uso del hogar, es súper brígido como las actividades de cuidado se incrementan, po. Y ahí quienes nos hacemos cargo de las actividades de cuidado somos nosotras, entonces eso también es súper complicado. Bueno, a mí personal, más como en el plano personal, mi mamá está yendo a trabajar porque es funcionaria de salud, y hace poco también tuvo como una sospecha de COVID, entonces también eso nos tiene preocupados. Yo creo que a varias familias les pasa, como tener familiares que aún tienen que salir a trabajar, ya sea por necesidad o porque su trabajo es así, y es súper estresante como pensar como que de un día para otro igual puede tener COVID y no sabéis qué va a pasar, y eso también como de ahí también hacer el link con esto de la empatía y poder darnos consejos, quizás a otro programa podríamos dar consejos de salud y todo eso, porque de verdad es súper, como más que, porque hay gente que le da el COVID como asintomático o síntomas muy piola, pero hay otra gente que de verdad es muy grave, y también para ayudar a controlar esa ansiedad que uno no sabe cómo te va a tocar, o si te va a tocar o no, como, y también porque como lo que hablábamos antes, se perdió toda esta trazabilidad, tú no sabes si es que la persona que está comprando en la esquina puede tener o no, tú tratáis de tener como los mayores resguardos, pero es súper Claro, complicado. y eso te habla de incertidumbre también, de la incertidumbre de la que hemos estado hablando. Lore, tú tenías ahí unas cifras que eran como bien importantes Sí, lo que pasa es que hay un respecto a la estudio, salud mental. sí, hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que habla acerca de cifras que se esperan que va a pasar con esto del COVID,
que, por ejemplo, del 3 al 4% puede sufrir trastornos severos a raíz del COVID, que igual es grave, digamos. Del 15 al 20% podría padecer de trastornos leves o moderados, y el resto del porcentaje que no está dentro de este 25 más o menos por ciento, va a estar siempre expuesto a un fuerte estrés psicosocial no patológico. O sea, en el fondo, el 100% tendremos estrés. Esa es como la conclusión. Y que está... A pesar de no estar diagnosticados. Claro. Porque tampoco es que uno ande consultando por la vida. Claro, y que poca la gente que se preocupa de su salud mental y que consulta. Sí. O sea, hay 4 factores que son los que releva el estudio de la OMS, que son el miedo, la rabia, la incertidumbre que hablabas tú misma, y la frustración. Que esos 4 son como los que uno le tiene que tener como más ojo, porque dependiendo un poco cómo te pille, cómo te toma, si va a ser a través del miedo, de la rabia, hay mucha, y sobre todo yo creo que en verdad la incertidumbre, yo he tenido personas cercanas que están con sospecha, como lo que decía Alondra, y la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar, si están contagiados o no, o sea, de esa evolución la que más te genera ese estrés, o sea, que antes era como estrés por trabajar, ahora este estrés de estar en esta situación es algo que va a afectar al 100%. Exacto, bueno, y para ir redondeando este tema y como para no dejar a nuestra fiel audiencia con incertidumbre, decirles en el fondo que esto no va a durar para siempre, la cuarentena no va a ser para siempre, si bien el virus se va a quedar y cada vez lo vamos a ir controlando como ha sido con los otros virus, no vamos a estar para siempre con cuarentena, esto se va a terminar en algún momento. Y para mantener nuestra salud mental también es súper importante no olvidarse de que cuando nos informemos acerca del COVID y de todo lo que está pasando, que sean fuentes oficiales y confiables y objetivas. No nos informemos a través de redes sociales, de lo que dijo el amigo, de lo que dijo el vecino, porque nos produce más incertidumbre. Y, Alondra, te había perdido. Sí. Así que bueno, y también trabajar en nosotros. Internet, pero sí, también quería... Dime. Me escucha cortado. Sí, es que quería, a propósito de eso, dar unas recomendaciones, que también aprovechar la ayuda municipal que se está ofreciendo de atención Eso psicológica. ¿Qué tenemos? Se está ofreciendo, un servicio, tenemos un servicio de contención emocional para la familia cisternina. La municipalidad dispone actualmente de 2 teléfonos para que las y los vecinos puedan recibir contención emocional que necesita solos, aislados, etcétera, y el sistema opera de lunes a viernes de 9 a 5, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en forma ininterrumpida por 2 teléfonos que ha dispuesto el municipio de forma exclusiva para este uso, digamos, y no sé, los paso ahora. Dale, y después, Alondra, tú que manejáis las redes sociales, ¿los podéis poner en nuestras redes sociales también? Los dejamos en la descripción. Sí. Ya, igual de bueno, los números son más 569. Ya. ¿Ya? Los números son más 569, 39, 45, 36, 45. Y el otro, que como son 2, el otro es más 569, 39, 45, 36, 46. Igual los vamos a dejar ahí porque sabemos que todas estas opciones que se dan hay que utilizarlas para la gente que no se sienta bien. Todos los servicios de ayuda psicológicas quedaron detenidas como por la crisis, entonces esto también ayuda. Sí, y entonces en nuestras redes sociales, en el Instagram y en el Facebook de Cisterninas al Poder, la Alondra nos va a escribir toda esta información para que esté ahí a la mano. Y bueno, terminar solamente este tema diciendo que trabajemos también un poco en la empatía. Veámonos, reflejémonos también en nuestros vecinos, en nuestros abuelitos, en toda la gente que nos pudiera necesitar, y así también nos fortalecemos nosotros mismos ayudando al resto. Y vamos a abordar el último tema, porque ya nos estamos alargando, que es un tema bien sensible que ocurrió en nuestra comuna este fin de semana, y se trata del asilo de Santa Eugenia.
los familiares del asilo Santa Eugenia estaban súper preocupados, se contactaron con nosotros, con Lorena en particular, a través de las redes sociales, porque tienen un tema bien grave ahí. Lorena, si nos puedes contar qué es lo que está pasando y en qué va el asunto. Sí, mira, este es el hogar de adulto mayor Santa Eugenia, que está ubicado en Santa Anselma, en la calle Santa Anselma, y ahí los familiares, y después en particular también la dueña, porque también conversé con ella, estaban muy preocupados porque ellos no pudieron ser atendidos primero para hacerle los exámenes PCR, porque tuvieron el fallecimiento de algunos residentes con enfermedades de base, con muy avanzada edad y que fallecieron por el COVID, digamos, pero el tema es que para poder saber si el resto tenía contagio, acudieron a hacerse el PCR, lamentablemente no se los hicieron, y ellos a través de sus propios medios pudieron comprar, o creo que alguien les facilitó. ¿Acudieron dónde a solicitar el PCR? Acudieron al Centro de Salud Santa Anselma. Al parecer, en la municipalidad no existe, en el Centro de Salud, en el CEFAM, no existe la posibilidad de tomar el PCR a contactos estrechos, porque no están al no tener fiebre, no se los toman. De hecho, tengo ese caso y también otro caso donde un joven que también ha tenido contacto estrecho, pero está sin fiebre, fue al consultorio y tampoco se lo tomaron. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí la dueña logró gestionar que les hicieran este examen rápido, que es el con sangre, digamos, el del pinchazo, que ese examen lo que te indica es si tú tienes anticuerpos al COVID. Por lo tanto, tú presumes que tuviste o tienes COVID porque tu sangre presenta anticuerpos, pero te da un falso negativo, porque puede ser de que alguien esté contagiado y no haya generado anticuerpos. Por lo tanto, no es lo mismo que hacerse el examen, el que va por la garganta, que es de la saliva, que es el famoso PCR, y que no es el test rápido. Entonces ella estaba muy preocupada porque no le había podido tomar, y así con el examen rápido, el de la sangre, le salieron 4 residentes positivos. Por lo tanto, ella lo que estaba viendo es gestionar a través del centro de salud. Ella hizo todas las gestiones, llamó al Senama, al Ministerio de Salud, fue al Centro de Salud Santa Anselma, llamaron por teléfono también los familiares. Estamos hablando de que los residentes, la mayoría, no tiene posibilidad de ser trasladados a sus casas porque tienen Alzheimer avanzado, o sea, por algo están ahí, digamos. Y la mayoría de los que están ahí, si no es que todos, son vecinos de la comuna, digamos. O sea, ¿Cuántos residentes hay, tú sabes? 9 hasta el momento. De los 9, 4 están enfermos, 4 están confirmados. Confirmados y 5 que no se sabe porque lo hicieron con el test rápido. Y el tema es que la dueña estaba pidiendo ayuda también a los familiares, o sea, entre los familiares se estaban organizando porque no tenían ningún tipo de elementos de cuidado de sanitario. Mira, eso tiene un nombre especial que es como kit sanitario, que es la mascarilla, guante, la máscara protectora, las batas esas, de manera de que el personal no se contagie y de que... EPP, ¿no? EPP, elemento de protección personal, algo así. Eso, EPP, exactamente, justo. La otra vez me lo dijeron, no me lo podía aprender. Los EPP. Entonces estaban muy preocupadas porque no tenían de dónde sacar eso. No. La dueña incluso está viviendo en el mismo centro, cuidando a los abuelitos positivos, para que no se enferme la enfermera, porque pensaba que era más útil que la enfermera no se enferme, pues, ¿cachai? O sea, como lógico en realidad. Entonces, y ahí es donde surge el tema nuevamente, de dónde acuden las personas. Yo sé que la municipalidad interpuso un recurso de protección el 2 de junio, donde pidió como contra el Senama, contra el Ministerio de Salud, porque tienen como votado estos centros de salud privados y públicos. Este es un centro privado, pero ahí es donde yo decía, y vuelvo al punto de hace un rato atrás, de que yo creo que hace falta también ingenio. Existen los recursos que llegaron a la MUNI como para que al menos les compren estos EPP, estos elementos, que yo entiendo que que es muy difícil encontrarlo a la venta al por menor, pero no al por mayor. Entonces, si la municipalidad comprara al por mayor o se asociara con otros municipios, porque ese es el punto, o sea, cómo tú le haces llegar a este centro, que estaban muy urgidos de verdad,
la señora y además recibí como mucha buena evaluación de este centro de parte de otros que tuvieron a sus De los familiares, apoderados. pero también de apoderados que tuvieron a su abuelito anteriormente, que ya no están porque fallecieron, digamos, pero como muy buena impresión. Entonces, yo siento que se ha dejado botado esto y es bien dramático. O sea, igual hay familias detrás y no todo el mundo es porque vayan a dejar a su abuelito ahí, tienen tampoco los medios como para estar llevándolo a lugares más caros, no sé. Me genera todo un conflicto ahí. Alondra, en el respecto de este tema, da como un poco para pensar, ya, esta opinión es personal, las opiniones, como dicen en la tele, las opiniones de mi tía no tienen, ya, es responsabilidad de quienes la emiten. En este programa, no. Las opiniones vertidas en este programa son de responsabilidad de quienes la emiten. Y tú, Alondra, que eres más joven y más puntúa, da un poco para pensar que en el al momento de elegir, porque si tenemos recursos limitados, tenemos que elegir a quién ayudar y a quién no. Se ha dejado un poco de lado a los abuelitos porque en el fondo igual se tienen que morir en algún minuto. Si no se mueren de esto, se irán a morir de otra cosa pasado mañana. Sí, o sea, es súper frío pensarlo así, pero yo creo que ahí ocurren varias cosas, po, y ahí también la MUNI hace gestiones porque efectivamente hay una mala gestión del Ministerio de Salud hacia los y las adultas mayores, sobre todo quienes están en estos recintos de asilo. O sea, más de 100 casos con COVID y 12 fallecidos acá en la cisterna. Pues, o sea, son cifras realmente, realmente alarmantes. Y uno más allá de que pueda decir como prefiere la vida del más joven, prefiere la vida del más viejo, yo creo que hay toda y no me voy a meter ahí porque es tecnicidad de la medicina y creo que hay varios estudios que lo comprueban como de la preferencia de las vidas, pero sí creo que ¿por qué llegamos a este punto? Como esa tiene que ser la pregunta, como ¿por qué tuvimos que llegar a este punto de tener que elegir por una vida u otra? ¿Cachai? Y que yo creo que está el tema de la edad, pero también está el tema como de la solvencia económica, que también hablábamos como de cómo nos pegaba esta crisis, y que es evidente que el otro día veíamos como una persona se moría en la calle en San Ramón y en El Espejo, ¿cachai? Como, ahí también hay una discriminación súper fuerte de qué vidas evidentemente se están prefiriendo más salvar, y a propósito también de todo este movimiento del Black Lives Matter, como hay a nivel mundial como una supremacía de un tipo de vida que no todo el mundo encaja con ella y que es esta supremacía blanca de hombre rico, y eso es súper fuerte, pues, y joven también, y ahí entra como toda esta como etapa de vida ideal para poder salvarte, y eso es súper brutal. Sí, y en este caso y en los casos que nombras tú de las personas que fallecieron en la calle, se está haciendo una mala gestión en cuanto al traslado de las personas a las residencias sanitarias, porque las residencias sanitarias son para personas contagiadas, entonces yo sé que hay... No solamente. No, sí, hoy día confirmaron que las residencias sanitarias son para personas que están positivos, que las personas que tienen contacto estrecho se hace su cuarentena en las casas. Claro. Porque da lo mismo que estén con otras personas en la casa porque son todos estrechos, en el fondo, con el contagiado. Que las residencias son para personas contagiadas. Se sabe, al menos las cifras oficiales, que hay muchas residencias sanitarias que no están colapsadas. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo yo contagiado? Hay un caso de una persona que fue a La Moneda, en el fondo, como a entregarse, casi que se le hallaran detenido para poder acceder a una residencia. Lorena, ¿qué antecedentes tienes tú? Yo lo que yo manejo es que por lo menos por ejemplo, en este mismo caso de este hogar, no sabían cómo hacer esa gestión. O sea, así de simple.
De Y en la hecho, porque es una gestión municipal, ¿no es cierto? ¿O No, es no? que hay un correo y hay un número que uno, si es que está, hay una serie de requisitos, y si Mm. uno cumple con los requisitos, tiene que llamar a ese número para que los funcionarios de salud vayan a buscarlo a su casa, a fiscalizar primero que cumple con todos esos Y que para requisitos. esto también contrataron a los furgones escolares que estaban Sí, desempleados, precisamente para sí. trasladar a las personas. Entonces tampoco se entiende mucho que se ve que hay recursos, se ve que hay residencias, se ve que están los hoteles, Mm, que los contrataron en el fondo para que no perdieran claro. el trabajo y además sirve para tener residencia, lo mismo con los furgones. Entonces, mm. ¿por qué queda gente afuera? ¿La gente No, sí. desconoce? No se entiende muy bien. Mi impresión, yo el otro día veía cuando en uno de los matinales se habló del caso del don Eduardo, creo que se llamaba, el caballero que murió en Los Espejos, y uno de los senadores decía, bueno, pero si tendría que haber llamado no sé quién, porque resulta que entra en el auge y no sé qué cosa, pero resulta que la gente no sabe esa información y es lo mismo que Mm. está pasando hoy día. Cuando tú Pero llegas, cuando cuando lo diagnostican en algún centro de salud. sí, lo que pasa es ¿Por que qué no se hace la gestión? No es más fácil. Caballero, ¿usted tiene dónde quedarse? ¿Tiene que lo cuide? No, listo, en residencia. Muy tonto lo que estoy porque diciendo. lo que pasa es que eso funciona bien en la lógica que nosotras podemos pensar, nosotras como gente común y corriente. Pero resulta de que como el sistema tiene una serie de redes y no se está ocupando el sistema, nosotros llevamos 20 años tratando de meterle a la gente que tiene que ir a su consultorio y que de su consultorio lo van a derivar. Mm. Porque tú para entrar, por ejemplo, en cualquier enfermedad auge, tú entras primero por el diagnóstico que te hacen en tu consultorio y te derivan a la atención secundaria y de ahí a la terciaria y de ahí te operan y te hacen toda la cosa y los exámenes en la secundaria. Entonces hay toda una red, ¿cachai? Y tú llevas como Estado diciéndole 20 años que lo haga de esa forma. Y resulta que de un día para otro, la forma de trabajar, que en este caso de la pandemia, fue vaya al hospital, ¿cachai? Vaya a la urgencia del hospital. Entonces la gente ahora está yendo a la urgencia del hospital y ahí el funcionario no tiene cómo insertar esta red de residencia, ¿cachai? No hay una cosa, entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Una ventanilla única para entrar a las residencias, que a través de este teléfono que habla Alondra y de los funcionarios que son de la Seremi de Salud, en vez de usar los funcionarios del centro de salud primario, para recoger. Y nosotros sabemos que la Seremi de Salud no tiene la suficiente cantidad de funcionarios que puedan ir a fiscalizar que la persona efectivamente cumpla. Entonces, ¿qué Bueno, pasa? fríamente hablando entonces, si no hemos sido capaces de, ¿cómo se dice? Igualar, no se dice igualar, es como tener un único universo de los delincuentes que conoce la PDI con los que conoce los carabineros, difícilmente vamos a tener, ahora en pandemia que se supone que vino todo de repente, vamos a tener un sistema que funcione. Entonces, bueno, mucho ánimo a todos, ya estamos terminando el programa. Por favor, visiten nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Cisterninas al Poder. Este programa lo pueden ver en YouTube todas las veces que quieran, este y el anterior, y en accionlacisterna.cl también. Muchas gracias y nos vemos en 7 días más. Gracias, chiquillos, por los aportes. Gracias, Quiero Karen. mucho, abríguense, Chao, y a cuídense. cuidarse, sí, hace mucho frío también. Sí, Chao. chao, cuídense. Chao.